Les doy la más cordial bienvenida a los y las ponentes de la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, no solo nos pasa a nosotros, sino tiene un impacto social. Y la otra es una cita literaria que viene a cuento con lo que es la psicología clínica. Intento saber quién soy y qué es el mundo en el que vivo. Y curiosamente es una cita de Kafka. Entonces vamos a ver cómo la psicología está anclada en la psicología, pero está inmersa en un mundo social y político y está inmersa en ese deseo humano de saber quiénes somos y qué hacemos aquí. ¿Seguimos, por favor? Entonces, fíjense. Primero voy a ser muy rápida en esto y después me voy a ir a los ejemplos. Ya vimos en la presentación anterior que ustedes estudian 4 semestres y luego tienen que elegir si se van a cualquiera de los ámbitos, y yo me voy a relacionar toda esta parte teórica, cómo se hace aquí y ahora cuando ustedes se enfrentan a un paciente. Entonces, el objetivo general de nuestra práctica es que ustedes apliquen los principios teóricos y prácticos que vimos hace rato, y conocer cuáles son los principios éticos que se tienen que establecer cuando establecemos una relación terapéutica, qué es lo que sí podemos hacer como terapeutas, cuáles son nuestros límites, y todo eso basado en una cultura de derecho, tanto el derecho que tienen los estudiantes y el derecho que tienen los pacientes. Y sobre todo, que pasamos de la teoría a que en vivo y a todo color durante 2 semestres van a aprender las habilidades que se necesita para ser un buen terapeuta. Una cualidad que tenemos en nuestra área es que ustedes al principio del semestre van a poder elegir con qué profesores quieren llevar la práctica cognitivo-conductual. Es decir, habemos profesores más enfocados, más relacionados con lo que es el modelo cognitivo-conductual, que ya alguien decía en la presentación anterior, que no solo estamos trabajando con conductas a modificar, sino con pensamientos y emociones que implican el desarrollo de este comportamiento. Habrá otros que estén más interesados en el modelo interconductual, e incluso hay varios que utilizan técnicas específicas o procedimientos específicos como la terapia narrativa, o tienen un sistema que también va anclado en algo que no sé si ustedes conocen, que se llama mindfulness, que se llaman terapias cognitivas de tercer nivel, que están anclados en todo lo que es la psicología oriental, que tiene que ver con el manejo de la meditación. ¿Seguimos? Perdóname que voy muy rápido, pero vamos a tener muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de los estudiantes? Que durante este proceso, ya sea en la práctica básica o en la avanzada, puedan tener las habilidades para entablar una buena relación terapéutica, sepan manejar lo que es una entrevista clínica, que de hecho es nuestro pie de toque para tener un buen tratamiento. Y fíjense también lo que nos decían, es que lo que ustedes van a tener que aprender es cómo evaluar, cómo analizar los problemas, cómo hacer una intervención y cómo hacer una prevención a partir de casos clínicos específicos. Evidentemente, esta práctica está relacionada con lo que es la atención en la CUSI. La CUSI es la Clínica Universitaria de Salud Integral, que como su nombre lo dice, y no sé si ustedes han tenido oportunidad después de esta pandemia larga, de conocer la CUSI, donde es una clínica donde convergen psicología clínica, educación especial, pero también toda una parte de medicina, etcétera, etcétera, de trabajo social, donde lo que queremos es ofrecerle a nuestros usuarios un servicio integral. Es decir, muchas personas que van a psicología tienen necesidades médicas, incluso necesidades de odontología o de optometría que están en la clínica de junto, o niños de educación especial que muchas veces sus padres necesitan atención de psicología clínica. Y les puedo contar que en estos 2 años pasamos a la modalidad virtual, y entonces nos entrenamos en cuáles son las capacidades que se necesitan
para hacer una práctica interesante a partir de lo virtual. ¿Seguimos? Y antes de entrar en esto, quiero decirles algo que me parece un elemento muy interesante. Como estamos en medio del proceso, quizás no podemos mirar con atención lo que ha significado que nos tocó a nosotros vivir todo este proceso de pandemia. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes pandemias que han producido estragos desde, bueno, con nosotros desde los aztecas o en la Edad Media, etcétera, etcétera. Y esta vez, gracias al Internet, pudimos darnos cuenta, paso por paso, lo que es padecer una pandemia. Y entonces podemos ver que la primera parte de la pandemia estuvo enfocado a la atención médica producida por la pandemia y todo lo que pasó con los respiradores, etcétera, etcétera. Y entonces quizás el foco tenía que ver con la atención inmediata médica de la pandemia. Los saldos de la pandemia produjeron, sin embargo, una crisis económica, si quieres regresarle todavía, una crisis médica, una crisis económica y una crisis de salud mental. Les digo todo esto porque ahora, en esta parte de la pandemia, los que vamos a tener una voz preponderante para salir de esto somos los psicólogos, las psicólogas, porque la pandemia produjo, entre muchas cosas, crisis de duelo, problemas de ansiedad, de depresión, y una cosa que es muy importante a lo que nos lleva todo esto es qué tenemos que hacer en programas de prevención para evitar que nos vuelva a agarrar una pandemia tan descobijados. Y cuando hablo de prevención, estoy pensando en prevención de enfermedades cardiovasculares, en prevención de obesidad y en prevención de qué tienen que hacer las personas, dónde tienen que aprender a enfrentarse a las crisis. Y todo eso, queridos colegas, es psicología clínica pura. Entonces, lo que hacemos en nuestra práctica, y entonces vamos a tener y tuvimos durante la pandemia mucho trabajo en términos de atender a la población vulnerable. ¿Cómo lo hacemos? La primera cualidad de nuestra área es que primero tenemos una fase de entrenamiento práctico y que trabajamos con grupos muy pequeños. Normalmente los grupos son de 8 personas, 8 alumnos y alumnas, que trabajan directamente con un profesor durante todo el semestre. En este proceso, lo que hacemos es analizar los casos según nuestro modelo. Después de analizar el caso, diseñamos un programa de intervención y este programa de intervención va a ser supervisado sesión por sesión. Casi siempre un semestre dura aproximadamente como 12 sesiones de intervención, lo cual consideramos que es una forma de terapia breve, y al final tienen que entregar un expediente acerca de lo que hicieron durante todo el semestre. Quiero decirles al alumnado que es la única vez en su vida donde van a trabajar con un paciente y van a tener a un coach, a un profesor, donde los va a ir guiando sesión por sesión. Esto no va a volver a ocurrir a menos que quieran especializarse en psicología clínica y entonces tengan que tener, no sé, en una maestría, en una especialidad, en donde van a hacer prácticas de este tipo. Pero si deciden solo estudiar la licenciatura, es muy poco probable que tengan ese apoyo de atención supervisada directa. ¿Seguimos? ¿Seguimos, por favor? Entonces, lo que siempre yo hago con el alumnado, fíjense bien, después de todo lo que vimos en la teoría, es que los alumnos, y quizás hasta ese momento lo empiezan a hacer, es explicar en sus propios términos qué es eso de la psicología clínica. ¿Qué hace? Hace ratito que decían de que nuestra experticia es estudiar la conducta. Yo siempre me pregunto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de conducta? Y vamos a ver que hay muchas corrientes en psicología clínica, terapia centrada en la persona, psicoanálisis, etcétera. Y esta es una forma de psicología. Lo que sería ideal para todos los aspirantes a ser psicólogos es
aproximarnos y tomar algún tipo de terapia que nos permita estar en el otro lugar del asiento. Algo que yo hago con mis estudiantes es ir pensando como en una autobiografía para que sepan, por eso les decía que lo personal es político, cómo andamos, de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. ¿Seguimos? Y perdón la velocidad. Entonces, como decíamos, el modelo cognitivo-conductual parte de las teorías del aprendizaje y yo creo que la característica más interesante de este modelo es que es un modelo científico. Científico a partir de lo que desde la ciencia positivista, pero que a muchos no les gusta mucho, pero sin embargo, este modelo nos permite, tiene la cualidad de poder medir los fenómenos, analizarlos, etcétera, y entonces, a partir de la experiencia científica, lo cual nos permite tener altos niveles de eficacia. Es decir, muchas veces en la terapia alguien puede decir, pues fui al psicólogo, me fue de maravilla y no sé qué, pero no tenemos ningún tipo de medición y no sabemos si es porque el psicólogo era muy simpático, la psicóloga, porque se cayeron bien, porque usaron flores de Bach o no sé qué, pero la idea que tenemos es usar un procedimiento de tal manera sistematizado que otro psicólogo, otro profesional pueda leer nuestro expediente y pueda entender paso por paso qué es lo que hicimos, de tal manera que otra virtud de la ciencia es poder sistematizar para predecir el comportamiento y para poderlo replicar. Yo creo que ese es el arte de esta parte cognitivo-conductual. Y curiosamente, este procedimiento cognitivo-conductual es altamente efectivo en la solución de problemas específicos. Y cuando hablo de problemas específicos, ansiedad, depresión, autocontrol, obesidad, conductas adictivas, etcétera, e incluso muchos profesionales, como son los psiquiatras, los psicoanalistas, etcétera, independientemente de su formación teórica, cuando quieren modificar comportamientos, usan técnicas de la terapia cognitivo-conductual. Y aquí dice que hay un modelo que dice EOR, y lo vamos a ver más adelante qué significa eso de EOR, que también tiene que ver con lo que decían en la mañana. ¿Seguimos? Este modelo EOR significa, y otra vez, viniendo desde el bagaje científico, desde nuestros queridos griegos, que tienen que ver con la ciencia occidental, lo que todos planteamos, yo digo que lo que hacemos los psicólogos, nuestra experticia, es explicar por qué la gente hace lo que hace. Hace ratito los que estuvieron en la mañana que estaban preguntándose por qué una chavita en un cumpleaños le apagan la vela y entonces agrede a la otra persona, o por qué el perrito aquel bailaba o no bailaba, cualquier hecho, algo que nos preguntábamos nosotros el año pasado en la pandemia es por qué la gente usaba cubrebocas o no quería usar cubrebocas. ¿Por qué las personas aumentaron su consumo de alcohol de manera exponencial en la pandemia? ¿Por qué la incidencia de violencia de pareja también se triplicó? ¿Por qué? ¿Quién tendría que dar esa explicación? Si a ustedes los entrevistaran para explicar estos fenómenos, ¿quién tendría que explicar por qué la gente hace lo que hace? Evidentemente, los psicólogos. Esto quiere decir, bajo este modelo, que no solo importa cuáles son los estímulos o las cosas a las que estamos expuestas, no solo de manera externa o interna, sino también tiene que ver los antecedentes, la historia de aprendizaje que nosotros tenemos, pero cómo todo esto que está afuera afecta a un organismo determinado. Y esto de cómo lo de afuera nos afecta va a depender que lo que nosotros somos tiene que ver con muchos elementos. Los unos importantes es cómo interpretamos, cómo es la cognición, es decir, cómo interpretamos lo que nos pasa afuera
y con qué bagaje fisiológico contamos, y fisiológico me refiero a las respuestas fisiológicas de sudoración, tasa cardíaca, etcétera, etcétera, pero también a nuestras emociones. Y cómo de todo esto va a depender qué son las cosas que hacemos para enfrentarnos a las crisis externas o internas. Y cómo estas conductas se mantienen por las consecuencias que reciben las personas, ya sea externas o internas. ¿Seguimos? Y eso es el famosísimo modelo cognitivo conductual. En esto, porque no tengo mucho tiempo, voy a ir muy rápidamente, pero lo primero que tenemos que hacer, la cualidad que hacemos dentro de la psicología clínica, es hacer una buena entrevista. Y una buena entrevista significa escuchar de una manera determinada para que esa escucha produzca una relación de empatía, de compañía, de acompañamiento entre nosotros y nuestros usuarios. Y para hacerlo tenemos que aprender muchas cosas y van a ver cómo todo esto, un estudiante preguntaba hace rato que qué se necesita para ser psicólogo clínico. Pues lo primero que se necesita es tener conocimiento, tener ganas, tener curiosidad científica y ponerse en un lugar de aprendizaje personal, y este aprendizaje personal tiene que ver con la calidad de servicio que brindamos. Para lo cual, no me voy a detener, tenemos que tener capacidad de empatía, la capacidad de escuchar sin juzgar, aceptar que todos los asuntos clínicos son altamente confidenciales, total y absolutamente, y tener la capacidad de reflejar emociones y no interpretar ni hacer juicios. ¿Seguimos? Y entonces, fíjense, ¿cómo lo hacemos? Entonces, toda esta parte de la entrevista, lo que hacemos es que jugamos al modelamiento conductual, donde los profesores modelamos la entrevista, después los estudiantes juegan el papel de ahora tú eres terapeuta, ahora yo soy el paciente, y nos vamos la primera temporada jugando con este asunto de tratar de formar profesionales que sean y que parezcan y que tengan todo el bagaje para enfrentarse a casos que al principio nos parecen absolutamente difíciles de atender, pero si entendemos cómo funciona el modelo, lo vamos a ir entendiendo. Entonces, primero tenemos que organizar este rapport, entender, fíjense, entender los datos demográficos, y no solo estoy hablando del nombre, dirección, sino cuál es la condición social específica que presente ese usuario. Les ponía yo a mis alumnos un ejemplo, que si nos mandan a consulta legal, por ejemplo, un chavito que trabaja de sicario y que a lo mejor le ofrecen 2,000 pesos por matar a un sujeto, si nosotros no tenemos idea de cómo funciona el mundo real, quizás nos vamos tentados a decirle, no, ¿cómo haces eso? No es posible, a juzgarlo, criminalizarlo, etcétera, sin entender cuál es el contexto social y los porqués este muchachito puede tener un problema de este tipo. Explicamos el servicio, que ya les dije que es un servicio multi e interdisciplinario, cuál es el motivo de la consulta, y vamos a analizar estos componentes, qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué es lo que hace. ¿Seguimos? Lo que es una escucha activa, no interrumpir, no criticar, no regañar, mostrar interés genuino, y eso me voy a detener ahí. Si uno quiere ser clínico, clínica, realmente tiene que tener un interés genuino de ayudar con todo nuestro conocimiento a que las personas se acerquen a un estado de bienestar general. No generar falsas expectativas y irnos a la acción. ¿Seguimos? Aquí no voy a detener, hay ciertas cualidades, cómo se hacen las preguntas, pero fíjense, hace ratito que hablaba nuestro compañero de la estadística en la psicología, nosotros no hacemos una entrevista como para caernos bien y saber cosas. Lo que estamos haciendo, tenemos el interés de que ese hecho conductual que le está pasando a esa persona pueda ser medido
a través de variables como la frecuencia, la duración, la intensidad, y efectivamente vamos a tener una primera línea base. Por ejemplo, si, por poner un ejemplo súper simple, de número de berrinches que hace un chavito. Y entonces podemos ver que, no sé, el niño hace berrinches 18 veces al día, llora, escupe, etcétera, etcétera, y cómo después de un tratamiento, este nivel de berrinches va disminuyendo su frecuencia, su duración y su intensidad, si todo sale bien, y seguramente vamos a terminar trabajando también con los papás, y entonces podemos probar que un procedimiento de tal manera hace que disminuya de manera significativa casi cualquier tipo de trastorno, ya sea muy específico como un berrinche o una conducta mucho más compleja como es una depresión moderada. ¿Seguimos? Y creo que mi querida Ana Luisa ya casi se nos acaba el tiempo. Y entonces, miren, aquí otra vez está, primero evaluamos, luego, también dijeron en la mañana, hacemos un análisis funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un problema entre nosotros y antes de juzgarlo, lo que empezamos a hacer es a crear hipótesis. Yo creo que esta persona, esta niña hace esto por esto, esto y esto. Ponemos a funcionar diferentes sistemas de evaluación y entonces podemos decir, si cambiamos tal y tal cosa, podemos predecir que si cambiamos las condiciones en las que se ejerce una conducta determinada, entonces la podemos modificar. Y otra cosa, yo creo que hasta aquí me voy a quedar, si quieres ponerle más adelante, porque algo, si quieres, esa nos la pasamos, solo quiero ir a la última. Ahí también tiene que ver en cómo los terapeutas se tienen que cuidar para ser efectivos en su trabajo y cómo los psicólogos, las psicólogas que están en esta primera etapa tienen que aprender, fíjense, esto de tener un impacto genuino, tienen que autoanalizar su capacidad, decir, sí quiero meterme en este trabajo que va a ser complejo, lo puedo hacer, y algo que hacemos mucho ahora es que los estudiantes también aprendan a autoanalizarse cuáles son sus emociones, cómo las cosas que les pasan a ellos en lo personal pueden ser proyectadas en los usuarios y pueden alterar su efectividad. Y cómo también los psicólogos muchas veces al principio tenemos emociones que nos estorban, ¿no? Podemos estar enojados cuando vemos que alguien mantiene una relación patológica y insiste en esas relaciones, nosotros nos podemos enojar, o nos puede dar culpa cuando muchas veces no podemos cambiar las condiciones de actuación de los usuarios, o podemos estar sobreactuando o meternos en conductas de riesgo. Y tenemos que ser muy claros de no pasar el límite de entendimiento de que por lo pronto la relación que tenemos con nuestros usuarios es una relación de trabajo, es una relación profesional y no podemos romper esa barrera de ninguna manera. Nada más la última, porque quiero que vean el único dibujito que puse, nos vamos a saltar las conductas de riesgo para decirles que literalmente el papel, más allá, el papel de los psicólogos clínicos, seguimos, es un papel vital para, hay un decálogo de terapeutas. La última que es un dibujito, esta. Lo que les quiero decir, si le apretamos, que el papel de los psicólogos clínicos es un papel indispensable, me atrevo a decirlo, para el mejoramiento de la humanidad como grupo social. Nosotros tenemos la expectativa, por ejemplo, que después de la pandemia nos íbamos a volver más solidarios y más ayudadores y más conscientes de nuestro papel en el planeta. No solo entre humanos, sino de nuestro papel en nuestra relación con la naturaleza, con la ecología, con el cuidado, y parece ser que no aprendimos mucho. Entonces, a partir de esta relación cercana terapéutica, estoy convencida que entre todos podemos construir un mundo mejor. Muchas gracias. Yo hasta aquí lo dejaría por lo pronto. Le damos la palabra
al maestro Ricardo Galaguera y al maestro José Roberto Rojas, ambos académicos del ámbito de educación, desarrollo y docencia, y pues tienen el uso de la palabra, por favor. Estamos hablando del ámbito de educación, desarrollo y docencia. Aquí cabe hacer una distinción entre educación, desarrollo y docencia y educación especial que vendrá posteriormente. Nosotros somos del ámbito, por decirlo de alguna manera, de educación regular, es educación, desarrollo y docencia, y lo trabajamos desde la tradición cognitivo-conductual, interconductual, conductual. ¿De acuerdo? Entonces, el primer aspecto es el núcleo académico, el segundo aspecto son las generalidades de los fundamentos teóricos, el tercer aspecto es la tecnología conductual específicamente educativa, y finalmente las generalidades de nuestras intervenciones. Bueno, les presento rápidamente a los profesores que conforman el núcleo académico: el doctor Germán Morales, la doctora Susana Meléndez, la profesora Berta Esther Gallegos, el maestro Ricardo Galguera, que me acompaña aquí el día de hoy, y su servidor, el profesor Roberto Rojas. Adelante, profesor Ricardo. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, pues yo soy el profesor Ricardo Galguera, yo hago parte, como ya lo comentaba el profesor Roberto, de este núcleo académico. Y bueno, pues yo les voy a platicar acerca de las generalidades, de los fundamentos teóricos, de los dos pilares de esta tradición, que es el conductismo, la teoría conductista, y el interconductismo. Antes de comenzar con esta descripción, me gustaría comentarles una cuestión. Hay que considerar que estamos trabajando respecto al ámbito educativo, y este ámbito es, podemos decirlo de esta manera, es un campo multidimensional. ¿Esto qué significa? Fundamentalmente tiene que ver con que está atravesado por diferentes dimensiones. Es decir, lo psicológico no es lo único que podemos identificar del fenómeno educativo, eso tenemos que tenerlo bien clarito. ¿Qué otras dimensiones existen? Pues un montón, ¿no? Podemos hablar de la dimensión histórica, de la dimensión económica, de la dimensión política, de la dimensión pedagógica, de la dimensión biomédica incluso, de la dimensión psicológica. Bueno, pues el ejercicio que se hace en esta semana es mostrarles precisamente a partir de cada una de las teorías, de los núcleos académicos que las conforman, ¿cuál es la dimensión psicológica? ¿No? Hasta este momento podríamos decir que pues son varias, ¿no? Dependiendo de la teoría que suscribimos, pues la dimensión psicológica particular del fenómeno educativo. Y bueno, vamos a platicar acerca de tres nociones fundamentales que tienen que ver pues con el fenómeno educativo. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Vamos a imaginar que las teorías son como si fueran gafas. Vamos a ponernos en este momento las gafas conductistas, pues las gafas nos permiten ver a través de ellas y bueno, a partir de esa mirada podemos identificar aspectos particulares de la realidad. Entonces, les voy a dar 3 segundos para que se pongan las gafas conductuales. Si ya están listos, podemos continuar. Entonces, vamos a ver cómo ve un conductista estas 3 nociones: los objetivos educativos, el papel de quien enseña y el papel de quien aprende. En términos muy teóricos, conceptuales, podemos decir que un conductista identifica en el fenómeno educativo el objetivo de promover el desarrollo de funciones de respuesta mediante el arreglo de contingencias de reforzamiento efectivas. Suena pues complicado, ¿no? Ustedes ya han tenido muy probablemente buenas clases de teoría y de metodología, entonces esto no les es del todo ajeno. Pero vamos a clarificar, ¿qué significa esto? Fundamentalmente tiene que ver con las funciones, ¿no? El papel de quien enseña y de quien aprende. Por un lado está la promoción del desarrollo de funciones de respuesta, es decir, los profesores diseñan situaciones de aprendizaje en las cuales los que aprenden, los estudiantes, las estudiantes, pues van a tener que llevar a cabo ciertas actividades para desarrollar esas respuestas, ¿no? Ese es el arreglo de las contingencias. En el caso de los estudiantes, pues es el desarrollo de esas funciones. Hasta ahí vamos, ¿no? Ahora vamos a puntualizar en el papel de quien enseña y en el papel de quien aprende. Perdón. En el caso de quien enseña, pues son varias cosas, ¿no? Aquí yo identifico solamente algunas. Quiero puntualizar esto.
obviamente pues tenemos poco tiempo, ¿no? Esta información es sumamente sintética. No quisiera yo reducir el trabajo de que sucede pues en el fenómeno educativo. Esto solamente es descriptivo, sintético, para que no se vayan con la finta de que nada más hacemos eso, ¿no? O sea, es una síntesis. Bueno, quien enseña, ¿qué hace? Varias cosas, entre ellas identificar conductas objetivos, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante al finalizar el curso? Eso es muy importante para nosotros, tener claridad de qué es lo que ha de hacer el estudiante después de la lección, del curso, de la clase, etcétera. ¿Qué más hace quien enseña? Bueno, identifica los estímulos reforzadores disponibles, es decir, qué consecuencias van a funcionar para este individuo, qué puedo yo dar, por ejemplo, hay puntos extra, hay calificaciones, todo eso es manejo de contingencias. Bien, ¿qué más? Las respuestas que el estudiante ya posee, es decir, su bagaje conductual. Llegan los estudiantes de primaria a tercer año, por ejemplo, pero la profesora se encuentra con que uno no sabe leer, sabe identificar letras, por ejemplo, pero no sabe leer. Entonces, de ahí tiene que partir la profesora. Lo psicológico es individual. Finalmente, la secuencia o la programación de actividades, esto es, pues, ¿qué va primero, qué va después, ¿no? Con base en ciertos criterios. Finalmente, seguimos con las gafas conductistas, está el papel de quien aprende. ¿Qué le toca a quien aprende? Bueno, yo pongo dos cosas. En principio, identificar su propio bagaje conductual y además, qué consecuencias le sirven a él, ¿no? Es esta lógica de los hábitos de estudio, ¿no? Si te sirve, por ejemplo, darte un descanso de 10 minutos, pues eso lo tienes que aprender conforme tu dinámica de estudiante, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más le toca al estudiante? Pues avanzar progresivamente de un estado conductual inicial a otro más complejo. Por aquí, fíjense cómo se desmitifica esa idea de que los conductistas tenemos una visión pasiva de los estudiantes. ¿Me pone la siguiente, profesor, por favor? Muchas gracias. Ahora les pido que se quiten las gafas conductistas, déjenlas aquí, guárdenlas, porque a lo mejor les servirá un poco más adelante, y pónganse las interconductistas. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo ve el fenómeno educativo un psicólogo, una psicóloga interconductista? Pues en principio, en términos de los objetivos educativos, ¿qué se hace en el fenómeno educativo? Pues ve lo siguiente, ¿no? La promoción del desarrollo de funciones de respuesta que sean ajustadas y que sean variadas. ¿Eso qué significa? Pues básicamente tiene que ver con que los estudiantes sean capaces de hacer en una situación de varias maneras o bien de hacer en varias situaciones, o sea, transferir el aprendizaje, ¿no? Eso nosotros le llamamos desarrollo psicológico. Luego, el papel de quien enseña, pues aquí tenemos varios aspectos teóricos. Consideramos de principio estos dos, ¿no? Quien enseña, pues debe de contar con el dominio didáctico y con el dominio disciplinario. ¿Qué significa esto? En principio, el dominio didáctico simple y llanamente implica saber enseñar. Si tienen dudas, pues yo les recomiendo que revisen el modelo interconductual del desempeño docente. Ahí se describe qué significa saber enseñar. Luego, el dominio disciplinario, ¿qué implica? Pues saber hacer lo que le toca, ¿no? Si un profesor de matemáticas de secundaria no sabe hacer operaciones aritméticas elementales, pues es muy complicado que las pueda enseñar, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones les tocan. Y además, a quien enseña le toca privilegiar interacciones sustitutivas. ¿Esto qué significa? Pues básicamente generar situaciones de aprendizaje en donde los estudiantes se desempeñen de maneras muy complejas, ¿no? En estas abstracciones que implican la crítica, el análisis, etcétera. Bueno, en el caso de quien aprende, le corresponde hacer o decir a manera de logro bajo ciertas circunstancias. Esto también está bien identificado en algo que se conoce como los ámbitos del desempeño del estudiante, que van desde la identificación de lo que ha de hacer hasta la transferencia del aprendizaje, ¿no? Lo que aprenden en el aula, pues pasarlo a un contexto diferente al salón de clases. Bueno, todo esto, ¿por qué lo planteamos? Bueno, pues para los psicólogos y las psicólogas es fundamental entender teóricamente cómo se estructura el fenómeno educativo, particularmente la dimensión psicológica del fenómeno educativo. Si no sabemos qué le toca a quien enseña y qué le toca a quien aprende, ¿cómo vamos a hacer intervención? Entonces, por eso es importante regresarnos a estas nociones fundamentales vinculadas con el fenómeno educativo. ¿Me pasa la siguiente, profe?
Finalmente les pongo 2 listas aquí. Este es un ejercicio de reivindicación que quisimos traer acá. Se ha dicho mucho del conductismo en educación particularmente. Nos tachan de muchas cosas que en lo particular creo que no somos. Entonces las 2 listas pues tienen ese matiz, ¿no? ¿Qué no es el conductismo y el interconductismo aplicado a la educación? No es lo siguiente: no enseñamos a castigar a los estudiantes, no los convertimos en otro ladrillo en la pared, ¿no? Diría Pink Floyd. No homogenizamos la educación. Nosotros no promovemos eso. Skinner planteaba una educación individualizada. No promovemos la memorización mecánica, no conlleva una metodología tradicional, no implica darle premios a los buenos estudiantes, no es suponer un papel pasivo de los estudiantes. Si eso no es, esto podemos platicarlo más adelante, tenemos el tiempo corto, pero lo podemos discutir o hasta en las clases, ¿no? Si entran a este ámbito tradición. ¿Qué sí es? Bueno, pues disponemos de condiciones propicias para el desarrollo de habilidades. Promovemos que los profesores diseñen situaciones de aprendizaje que van a promover el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Identificamos objetivos que han de cumplirse, ¿no? Cosas que el estudiante será capaz de hacer. Evaluamos su desarrollo, ¿no? Promovemos el comportamiento variado y ajustado, y también se promueve la generación de nuevos criterios. Bueno, esto por esta cuestión. Le cedo la palabra al profesor Roberto. Él nos platicará sobre la tecnología conductual aplicada a la educación. La tecnología no es ciencia aplicada. También eso tiene que quedar muy claro. La tecnología no es ciencia aplicada, y el concepto de tecnología socialmente está asociado, vinculado a la creación de gadgets, de objetos, de, no sé, consolas de videojuegos, celulares, etcétera, etcétera. A ver, antes que nada, la tecnología es una forma de conocimiento. Lo que nosotros tenemos aquí en esta diapositiva son 3 formas de conocimiento distintas. La primera es el conocimiento que nos brinda la filosofía. Esa filosofía nos va a permitir realizar conocimiento científico, y el conocimiento científico nos va a permitir realizar conocimiento tecnológico. ¿Cuáles son las funciones del conocimiento tecnológico? Conocimiento tecnológico. El conocimiento tecnológico es sintético y sintetizador. Tiene la función de resolver problemas concretos y específicos. ¿Y entonces para qué sirve la ciencia? La ciencia sirve para analizar y explicar. Profe, ¿la ciencia resuelve problemas? No. La ciencia explica. ¿Quién resuelve problemas? La tecnología. Pero aquí nosotros nos encontramos con otra problemática que ya nos platicaba el profesor Galguera. Lo psicológico no posee una existencia empírica al margen de sus teorizaciones. No estamos aquí para debatir, discutir qué sí es psicología, qué no es psicología. Independientemente del concepto que se tenga de la psicología, lo psicológico está definido por un grupo que está amparado bajo ciertos principios y perspectivas teóricas, y que además tienen ciertas maneras de trabajar, a lo cual se le llama paradigma, ¿de acuerdo? Entonces, lo psicológico no posee una existencia empírica por sí misma. Es obligación del psicólogo identificar el ámbito, los aspectos psicológicos del fenómeno que se está analizando o en el que se quiere intervenir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el segundo punto es muy importante. Lo psicológico no se aplica en ámbitos psicológicos. Es decir, aplicamos el conocimiento psicológico en ámbitos no psicológicos. Ejemplo, la educación. La educación no es un ámbito propio y exclusivo de la psicología. Y el profe Ricardo ya nos hablaba que la educación es multidisciplinaria y tiene un montón de vértices. Y que tenemos la dimensión económica, social, política, filosófica, pedagógica de la educación. Y dentro de toda esta gama hay una parte del pastel que le corresponde a la psicología. Se entiende por aplicación del conocimiento al proceso transitorio del lenguaje analítico al terreno no psicológico.
Fíjense bien, qué cosa tan interesante. Nosotros como psicólogos hablamos psicológico, así como Dory, que sabía hablar cetáceo, nosotros como psicólogos sabemos hablar psicológico. Dominamos nuestras categorías. ¿Desde dónde? Desde nuestras gafas, decía el profe Ricardo. ¿Qué gafas te vas a poner? ¿Te vas a poner las gafas psicoanalíticas? ¿Te vas a poner las gafas cognitivo-conductual, interconductual, conductual? Esto no quiere decir que andemos pues brincando de aquí para allá, pero sí requiere un compromiso. Sí requiere que para nosotros poder realizar estas categorías vinculantes entre lo analítico y lo no psicológico, nosotros tenemos que tener mucha claridad teórica desde dónde lo vamos a hacer. Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos desde el interconductismo, tenemos todavía que irnos mucho más allá, conocer primero el conductismo, casi te lo puedo asegurar, todo interconductista es un conductista, pero no todo conductista es un interconductista. Si lo queremos hacer desde el dominio interconductual, tenemos que dominar la filosofía conductual, tenemos que conocer toda la estructura de la psicología interconductual, los postulados científicos de la psicología interconductual y de ahí también partirnos hacia, abocarnos hacia las diferentes propuestas teóricas, por ejemplo, de la taxonomía de la conducta, por ejemplo, de algunas otras clasificaciones que nos permiten precisamente centrar nuestro conocimiento científico para llevarlo al campo de las aplicaciones, que en este campo es un terreno no psicológico. ¿Por qué es no psicológico? Porque aquí se habla educativo. Nosotros hablamos psicológico, ellos hablan educativo. Allá se habla otro tipo de lenguaje. Y bueno, aquí también tendríamos que hacer la diferencia entre un lenguaje científico, el lenguaje tecnológico y el lenguaje ordinario. Y entender que el lenguaje ordinario tiene una función muy específica que es la de comunicar y que nosotros no podemos proceder bajo la lógica del lenguaje ordinario, sino es obligación del psicólogo ese lenguaje ordinario llevarlo a categorías ya sea analíticas o tecnológicas. Para la aplicación del conocimiento psicológico. Bueno, primero que nada es una aplicación indirecta, es decir, el psicólogo se profesionaliza desprofesionalizándose. Un ejemplo rápido, breve, conciso. En el caso de la psicología clínica, ¿el psicólogo clínico le va a resolver el problema al paciente? No. El psicólogo clínico va a habilitar a la persona para que sea él el que resuelva, él o ella, quien resuelve el problema. Y lo mismo sucede en cualquier otro ámbito de aplicación. Lo mismo sucede en la parte de la psicología educativa. Nosotros nos profesionalizamos al trabajar a través de otros profesionales, para profesionales o con los involucrados en el acto educativo. Díganse padres de familia, maestros, alumnos, directivos, tomadores de decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, la aplicación del conocimiento psicológico se tiene que hacer de manera o se hace generalmente de manera indirecta. No es la única manera, pero generalmente se hace así. Número 2, no se puede vincular directamente la teorización con las aplicaciones, que es lo que nosotros aquí comentábamos. Y digo, esto da pie a un debate muy amplio, muy extenso, en donde seguramente ustedes han escuchado cómo aplicar conductismo en el aula. Híjole, pues ¿cómo te explico que el conductismo es una filosofía, no? Y que va a estar como difícil tratar de llevar el conductismo pues a las aulas. Y el hecho de nosotros llegar, ¿no? A las aulas y tratar de comportarnos como lo hacíamos en el laboratorio y ahora tratar de hacerlo en una escuela, ¿no? Cuando trabajamos ahí con roedores, por ejemplo, en el laboratorio, no nos podemos comportar de la misma manera cuando nosotros estamos trabajando con participantes en vez de sujetos experimentales. Número 3, diferenciar entre el lenguaje analítico y el lenguaje ordinario. Y esto es algo donde muchas veces nosotros nos perdemos. Por ejemplo, en el concepto de lo mental. Cuando a ti te dicen, a ver, señor psicólogo, yo a usted lo estoy contratando para
Evaluar la salud mental. Pues no te espantes, o sea, no corras. La palabra mente es una palabra del lenguaje ordinario y te está tratando de comunicar algo que tú lo tendrás que llevar al lenguaje analítico o al lenguaje tecnológico. Número 4, creación de categorías intermedias que vinculen el lenguaje científico con el lenguaje ordinario, o bien el lenguaje analítico con el lenguaje de las intervenciones, que es esto que decíamos acá, el lenguaje psicológico con el lenguaje no psicológico, el lenguaje psicológico con el lenguaje pedagógico, el lenguaje psicológico con el lenguaje, no sé, de cualquier otro ámbito de aplicación. Pero fíjate cómo de aquí a acá hay categorías intermedias, hay categorías puentes, hay modelaciones teórico-metodológicas que nos permiten vincular lo analítico con lo aplicado. Número 5, no existe una forma única de intervenir en la psicología. Ojo, intervención es tecnología. Y el profe Ricardo lo decía muy bien, la psicología, para hablar de psicología es a nivel individual. Y nosotros no podemos replicar, mira, como me funcionó con Juan, lo voy a replicar con Pedro. Juan y Pedro son hermanos, crecieron juntos, es más, son gemelos, son siameses. Sí, pero son historias psicológicas distintas. Ontogenéticamente son distintos y por lo tanto la intervención de Pedro no puede ser la misma que la intervención de Juan, aunque hayan compartido incluso saco embrionario, ¿no? Y finalmente, hablar de esta dimensión moral de la conducta, que también aquí es un tema muy amplio, pero no es hablar de nuestros principios o de nuestra moral como psicólogos. Incluso hay un autor muy contemporáneo, argentino, él, que nos dice que los problemas psicológicos en realidad son problemas morales. Ahí no nos vamos a meter tanto en este análisis, pero fíjense cómo la conducta, cualquier conducta, por sí misma ni es buena ni es mala. La conducta ni es sana ni es enferma. La conducta no es aceptable ni inaceptable. La conducta está siendo clasificada, está siendo etiquetada, está siendo nombrada de esa manera, recibe esa clasificación. Es que Juanito se porta mal. ¿Quién está dándole esa categorización a la conducta de Juanito? Pues la maestra, la mamá o qué sé yo. Pues adivina qué, esa es la dimensión moral de la conducta. Y bueno, mejor esto lo dejamos para después. Profe, adelante. Muchísimas gracias, profe. Esa explicación que les da el profesor Roberto es muy importante porque tiene que ver con el ejercicio que se hace en las prácticas. Tenemos que tener claridad. Ya no basta con las cuestiones teóricas, ¿no? Con dominar el discurso, sino hay que saber cómo se hace la aplicación. Y tiene todos esos matices. ¿Me pasa la siguiente, profe, por favor? Bueno, pues para cerrar la intervención de este ámbito y de esta tradición, particularmente de este ámbito, porque de la tradición todavía continuará la profesora Marta Alejandra, les quiero hablar generalidades de las intervenciones que llevamos a cabo en este núcleo académico. Bueno, aquí les muestro rápidamente, en 4 minutos se los platico, cómo pueden ver del lado izquierdo una flecha azul hacia abajo y tres viñetas, ¿no? Educación básica, educación media superior y educación superior. Esos son los 3 tipos educativos de nuestro sistema educativo nacional. Cada una de esas viñetas tiene una línea discontinua horizontal que atraviesa estos rectángulos azules que a su vez llegan, ¿no? a las fotografías de las profesoras y los profesores que conformamos este núcleo académico. Bueno, pues esto quería ilustrar que en esta tradición, en este ámbito, nosotros tratamos de darle cobertura a las necesidades de todo, va a sonar muy impresionante, pero ahorita lo voy a matizar, de todo el sistema educativo nacional. Es decir, vamos desde la educación básica hasta la educación superior. Por supuesto, pues en instituciones muy particulares con personas específicas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero ilustrar con esto es que si a ustedes les llama la atención, por ejemplo, el trabajo con cierto tipo de población, bueno, pues tienen de dónde
elegir. Entonces voy uno por uno, son generalidades. Si a alguien le interesa, le llama la atención o tiene dudas, contáctense con la profesora o con el profesor directamente. Estamos en la total disposición para platicarles a detalle en correo o como fuere. Bueno, en el caso de la profesora Berta, ella trabaja estrategias para el manejo de emociones en niños de educación básica preescolar. O sea, su población particular, bueno, es una de las dos prácticas que lleva la profesora, es en este tipo educativo, educación básica preescolar. Ella tiene una práctica que se diferencia de las de los demás profesores y profesoras, porque los demás trabajamos con el tema de riesgo académico, que ahorita voy a también hacer un matiz al respecto. Bueno, el profesor Germán Morales, él trabaja la identificación, el diagnóstico y la instrumentación de estrategias para la prevención del riesgo académico, y él lo hace, como pueden ver en el rectángulo azul, desde educación básica hasta educación superior, pasando por educación media superior. La diferencia en el caso de los dos profesores es que el profesor Germán trabaja en educación básica secundaria, ¿ok? Y la profesora Berta en preescolar. Y bueno, pues el tema también es distinto, ¿no? Luego, tenemos el trabajo de la profesora Susana. Ella trabaja con la elaboración y aplicación de instrumentos, pero también con la instrumentación de estrategias a partir de los resultados que obtuvo en la aplicación de los instrumentos para la resolución de algunas necesidades particulares sobre riesgo académico. Ella trabaja en educación media superior, pero quiero poner énfasis en el hecho de que ella trabaja en CEBETIS. El CEBETIS es una institución de educación media superior cuya modalidad es tecnológica. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que preparan a los estudiantes tanto para la actividad técnica especializada, o sea, para el trabajo, y para la educación superior. Entonces, fíjense, las necesidades son muy particulares. Luego está el trabajo del profesor Roberto, que ya hace ratito pues lo planteaba, ¿no? El trabajo que llevamos a cabo acá no solamente es con los estudiantes, aunque sí, sino también con los profesores, con los padres de familia, con las autoridades académicas, etcétera. Bueno, pues eso es lo que trabaja el profesor Roberto, y él trabaja la identificación y prevención del riesgo académico en educación media superior, y él trabaja particularmente en dos modalidades, son diferentes a las de la profesora Susana. Él trabaja en preparatorias oficiales, que es la modalidad propedéutica, que es la que nos prepara para los estudios superiores, y la modalidad profesional técnica, que es CONALEP, ¿no? Salen como profesionales técnicos con una carrera técnica. Finalmente, el trabajo de un servidor, Ricardo Galguera, es fundamentalmente el diagnóstico de necesidades, la instrumentación de técnicas y la evaluación de resultados individuales sobre el riesgo académico en educación media superior, específicamente modalidad propedéutica, y en educación superior, en algunas universidades que ofrecen licenciaturas a distancia. Quería nada más para cerrar hacer el matiz. Dirán, todos trabajan riesgo académico. El riesgo académico tiene una cantidad indeterminable de matices que yo puedo contar ahorita 4 dimensiones, ¿no? Que es el aprovechamiento, el bajo rendimiento, el fracaso escolar y el rezago, ¿no? Fíjense, estas 4 son totalmente distintas. Entonces depende de la profesora o el profesor, pues qué trabajo lleva a cabo, ¿no? Y además el matiz de la modalidad, pues le da sus particularidades. Entonces les invito a que si están interesados, interesadas en estas prácticas, nos contacten. Estaremos en toda la disposición para resolver sus dudas. Y bueno, pues le agradezco al profesor Roberto y le agradezco también a las autoridades que nos hayan invitado y dado este espacio para mostrarles qué hacemos, ¿no? Para plantearles estas ideas. Muchas gracias. Excelente, excelente trabajo y resumen que hicieron el maestro Ricardo Galaguera y el maestro José Roberto Rojas. El tiempo es muy breve y no quise recortarles porque creo que es importante, ¿no? Ya nos proporcionarán en su momento, por favor, sus correos electrónicos. De todas formas, tengo entendido que 2 cosas. Uno, esta presentación está grabada para que otros colegas y estudiantes puedan verla y revisarla tantas veces como ellos quieran. De todas formas, en las redes sociales de la Jefatura de la Carrera de Psicología pueden escribir y la Jefatura podrá dar respuesta
no sé si hubiese algún interés en particular por cada uno de estos ámbitos, ¿no? Le vamos a dar la palabra a la maestra Marta Alejandra Gómez López. Ella es profesora del ámbito de educación especial. Tienes la palabra y al finalizar, muy brevemente damos oportunidad para dar respuesta a las preguntas que nos puedan hacer, ¿no? Entonces estamos pendientes y agradezco porque ahorita en vivo está presente otros colegas de otros ámbitos que el día de mañana se van a presentar, ¿no? Es el ámbito organizacional con el doctor Arturo Silva y el ámbito social con el maestro Pablo Morales, ¿no? Entonces, ya mañana van a estar con nosotros, pero bueno, les agradezco que estén acompañándonos. Adelante, maestra Marta Alejandra, por favor. Muchas gracias, doctora Ana Luisa, muchas gracias a los colegas y ponentes anteriores que creo que nos dejan un perfecto contexto para poder hablar de esta práctica. Me voy a permitir compartir la presentación. El propósito de esta presentación es justo explicar qué hacemos en la práctica de educación especial y cómo lo hacemos, desde la tradición, pues por supuesto conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Entonces, pues vamos a dar respuesta principalmente a las dudas que tiene generalmente el estudiantado sobre qué se hace y cómo se hace, lo que nosotros desarrollamos en las prácticas. Bueno, primero habría que decir que nuestra práctica, como todas las prácticas de los diferentes ámbitos, tienen un compromiso esencial, ¿no? Que es la formación de recursos humanos y que puedan dar solución a problemas de la sociedad, una sociedad que está en constante movimiento. Para pronto, pues tenemos estos 2 últimos años de pandemia, en donde pues hemos tenido que enfrentar retos muy importantes, no solo a nivel docente, sino a nivel de todas las áreas de psicología. Y bueno, pues en nuestro quehacer hemos tenido que pues hacer diferentes adaptaciones a nuestros contenidos y metodologías para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. En particular con la educación especial, pues necesitamos hablar de la inclusión de personas. ¿Quiénes son estas personas con necesidades educativas especiales? Bueno, aquellas que presentan diferencias físicas, sociales, culturales o biológicas. Hasta 2013, esto es para tener un aproximado, se estimaba que en nuestro país había cuando menos 5.7 millones de personas con requerimientos en educación especial. Debo decirles que actualmente, con el advenimiento del confinamiento y la pandemia, la demanda en servicios de educación especial, lo hemos corroborado, se ha incrementado. Y ha sido una de las poblaciones que de por sí ya son muy vulnerables y que ahora lo son más porque muchos de los servicios que se dan en educación especial se suspendieron. Esto es importante retomarlo porque nos ayuda a entender la necesidad, la importancia de una práctica en educación especial de estas características. Entonces, ¿qué se hace dentro de la práctica en educación especial, dentro de la básica y la avanzada? Conviene decir que en ambas se sigue la misma metodología, se trabajan los mismos contenidos y que la diferencia fundamental está en la cantidad de horas que el alumnado practica. Entonces, una de las funciones más importantes y la que considero más esencial de una práctica como esta, pues de hecho es que damos un servicio comunitario. Atendemos a las necesidades de la población. Las personas que acuden a nuestra práctica, bueno, son generalmente familias y usuarios y usuarias que han sido generalmente referidos por centros escolares y bueno, o por colegas de otras áreas. Dentro de la práctica, bueno, pues también se llevan a cabo funciones de docencia y también de investigación. Y estas tres, pues a su vez y de manera paralela, nutren el ejercicio de la práctica. Bueno, específicamente dentro de los objetivos de la educación especial, pues está el intervenir. Generalmente cuando hablamos de intervención, pues hablamos o solemos decir rehabilitación, pero en realidad dentro de la educación especial en particular, sobre todo
cuando trabajamos con personas en edades tempranas, niños, niñas o adolescentes, hablamos realmente de habilitación de repertorios de conductas cada vez más complejas por puntualizar conceptualmente cómo trabajamos, y en algunos casos, pues sí, también se habla de rehabilitación. En este sentido, pues desarrollamos procedimientos especiales, por ejemplo, para el desarrollo de aprendizajes académicos, de contenidos académicos, pero en general para el desarrollo de potencialidades, ¿no? En un contexto donde puede haber tanto retardo en el desarrollo, que es uno de nuestros conceptos teóricos más importantes, pero también dentro de la educación especial, pues, y de la educación, no solo es la educación especial, se habla de personas y se trabaja con personas con aptitudes o capacidades sobresalientes. Estas personas también son susceptibles de recibir intervenciones en esta área. Bueno, tenemos los objetivos generales de la práctica, que como ocurre con los otros ámbitos, pues buscamos aplicar éticamente procedimientos y estrategias que nos lleven al diagnóstico, evaluación e intervención. Y otro de nuestros objetivos primordiales es proporcionar un servicio de asistencia social destinado pues a estas personas susceptibles de recibir pues bueno, estas adaptaciones de la educación especial. En particular, bueno, ¿qué buscamos a través de esta práctica? Detectar problemáticas, necesidades y expectativas de usuarios y responder de los usuarios que acuden a los escenarios de trabajo de la práctica, aplicando, por supuesto, los aspectos teóricos y metodológicos de la tradición. Evaluar para realizar un diagnóstico prescriptivo, ahorita comentaré un poco más. Todos están presentando así unos dibujitos súper bonitos. Proponer estrategias de intervención, por ahí se nos activó un audio, y por supuesto valorar la pertinencia del trabajo también de orden interdisciplinario. ¿Para qué? Pues para responder a todo el modelo de diagnóstico e intervención propio de la práctica. Algunas preguntas que ya nos empezaron a hacer por el Facebook es la población a la que está dirigida nuestro trabajo. Bueno, recalcar que el marco conceptual que seguimos frente a cualquier atipicidad o discapacidad en la que se trabaja en la educación especial, pues es el retardo en el desarrollo. En la presentación anterior, los maestros de educación nos hablaban de que dentro de su trabajo y su práctica se identifican conductas objetivo. Bueno, dentro de esta práctica en educación especial hacemos lo mismo, identificamos conductas blanco y también trabajamos bajo este aspecto que también ellos mencionaban, nos presentaban, que es avanzar progresivamente de un estado conductual a otro, y por ello es importante retomar este concepto de desarrollo y de retraso en el desarrollo. En particular, lo que puse acá son las atipicidades o condiciones o discapacidades que más se atienden dentro de la práctica en la CUSI. No son las únicas, hay muchos casos que llegan a la clínica, pero estas suelen ser las más frecuentes, como los problemas de aprendizaje y lenguaje. Es muy común que actualmente la familia nos reporte que sus hijos e hijas presentan conductas que ellos consideran de inatención o hiperactividad, o que ya han sido detectados como tal. Síndrome de Down también atendemos, que también es una de las áreas de mayor interés también, de hecho, para los alumnos y alumnas. El trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, estas son las más frecuentes, no son las únicas. Nuestro escenario de trabajo, bueno, pues es la clínica universitaria dentro de la FES Iztacala, en donde, bueno, atendemos a la población con necesidades educativas especiales en los horarios matutinos y vespertinos, bueno, propios de la propia licenciatura. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, comenzamos desde un curso introductorio que, no obstante, aunque en la propia tradición se lleva una teoría y una metodología, buscamos hacer una integración de esas dos asignaturas que llevan los estudiantes y las estudiantes
mediante este curso introductorio va a haber una fase de ambientación donde trabajamos, nos conocemos con la familia, o sea, realmente son las mamás las que acuden a la clínica que llevan a sus hijos e hijas, y esta es una fase estratégica para nosotros de la intervención, porque es cuando interactuamos con los usuarios e usuarios y nos empezamos a conocer fuera del contexto de evaluación o de intervención. Ahí más bien empezamos a conocer de manera observacional los repertorios de conducta de los usuarios con los que vamos a trabajar, cómo es la interacción cotidiana con su familia y cómo es que se dirigen hacia nosotros, cómo responden a los alumnos y alumnas que serán potencialmente los psicólogos, psicólogas que trabajarán con ellos y ellas. Y a esto le continúa una evaluación que va a darse al principio previo a la intervención y se dará también al final o posterior a la intervención. Posterior a esto realizaremos una programación donde se realizará el diseño de la intervención. Bueno, finalmente la intervención que llevamos a cabo es con un diseño pretest, post-test, y se dará una serie de sesiones de intervención que en el trabajo dentro de la CUSI y hasta antes de la pandemia, por las condiciones previas, se realizaba 2 o 3 días a la semana, según la práctica de básica o avanzada, variando entonces el número de sesiones que se tiene con los usuarios e usuarias, y posterior a esto, bueno, pues viene toda una integración del trabajo que se hace con los usuarios e usuarias, siendo esta el producto principal, una integración de expedientes. Me voy a permitir puntualizar un poco más en cada uno de estos puntos. Y bueno, en el curso introductorio revisamos aspectos clave del desarrollo, trabajamos particularidades de acuerdo a qué tipo de población o con qué tipo de población está trabajando cada docente, cada colega, ya que en cada práctica, tanto básica como avanzada, pues cada uno de las o los docentes que estamos a cargo podemos trabajar particularidades, como podrían ser recibir población específica con problemas de aprendizaje o con dificultades o problemas de lenguaje. Y bueno, esto se va puntualizando de acuerdo a esta población que se recibe en cada práctica, en cada horario. Estas son algunas de las estrategias didácticas que llevamos a cabo durante clase, durante estas primeras semanas del curso introductorio. Posterior a esto, bueno, ya mencionaba que realizamos una fase de ambientación, que son generalmente, antes de la pandemia eran 3 sesiones, ahora que hemos adaptado la práctica, la modalidad en línea, hemos tenido que sintetizar y hacer más breve todo esto, pero bueno, dentro de la evaluación buscamos definir la conducta, las conductas blanco, las que vamos a atender en la intervención, de manera que hacemos una evaluación y una observación directa e indirecta de la conducta. Entonces aquí entran los tipos de evaluación. Una de nuestras herramientas principales pues son los instrumentos de evaluación, además de la observación directa de la conducta. Y bueno, vamos a emplear una serie de herramientas que en un momento más comentaré. Vamos a realizar, por supuesto, una entrevista en donde se busca, bueno, hacemos 3 entrevistas. Hacemos una entrevista si las condiciones son propicias o ideales. Una está dirigida a la familia, a las mamás o papás del usuario o usuaria en cuestión, una entrevista que a veces puede darse o no, esto depende ya del centro escolar, al profesor o profesora del usuario o usuaria en cuestión, y cuando no podemos hacer una entrevista directamente a los usuarios y usuarias, bueno, trabajamos más por la observación directa, ¿no? Más por la interacción mediante juego, mediante una actividad que previamente se ha empleado, si es que las capacidades lingüísticas o en general las condiciones de desarrollo no son aptas para desarrollar una entrevista como típicamente se realizaría. Y bueno, se hace una elección de unos instrumentos de evaluación a utilizar.
Por supuesto, lo mencionaban algunos de los colegas anteriormente, que entre las estrategias didácticas que llevamos a cabo, pues es simular, ¿no? Las condiciones de interacción con los usuarios, usuarias previo a que les conocemos, hacer ejercicios de juegos de roles y, bueno, otras estrategias pertinentes para abordar estos contenidos. Los ejemplos, especifico el tipo de instrumentos que se utilizan dentro de la práctica en educación especial, mismos que están dirigidos y que están desarrollados para atender y para abordar personas con problemas o retraso en el desarrollo. Y bueno, aquí están las más importantes, unas de las que más usamos. Por ejemplo, tenemos también estos manuales de estimulación temprana, que también son apoyo para el desarrollo de los programas de intervención posteriores. Cabe resaltar que a partir de la contingencia, pues hemos tenido que realizar una serie de adaptaciones a estos instrumentos para que puedan aplicarse a distancia. Esto ha implicado abreviar, ser más breves al momento de realizar las evaluaciones, considerar aquellos contenidos de la observación de la conducta que son viables de evaluarse por medio del trabajo a distancia, ya que estamos trabajando con los usuarios, usuarias y usuarias a través de la pantalla. Entonces hemos tenido que implementar una serie de recursos, desde tan simples como crear una presentación PowerPoint donde yo voy a poner las imágenes que están aquí en los manuales, hasta aspectos mucho más específicos del uso de TICs y de nuevas tecnologías. Para desarrollar la intervención utilizamos o nos basamos en una estrategia que es fundamental para desarrollar los objetivos conductuales de la intervención, que es el análisis de tareas. El análisis de tareas tiene el propósito de identificar las conductas específicas requeridas para alcanzar un objetivo. Y esto es a partir de dividir específicamente una secuencia compleja de conductas en sus partes componentes, descomponerlo en unidades pequeñas y entrenables. Y es así como vamos desarrollando los objetivos de la intervención, tanto los generales como los específicos o los particulares. Para el diseño de la intervención, bueno, necesitamos considerar, pues, además de, una vez que tenemos listos los objetivos conductuales, identificadas también las fases de cómo vamos a llevar la intervención, qué tipo de programas vamos a llevar. Dentro de la práctica podemos desarrollar diferentes tipos de programas de intervención. Por ejemplo, programas dirigidos a las habilidades básicas, al desarrollo de habilidades básicas como el vestido, como el manejo del dinero, como las conductas de higiene. Podemos desarrollar programas dirigidos a habilidades académicas. Se pueden desarrollar también programas dirigidos específicamente a la conducta, al incremento o disminución de conductas objetivo. Y bueno, acá, conforme las necesidades de cada usuario o usuaria, vamos planteando qué tipo de programas vamos a llevar a cabo. Para ello, bueno, las especificidades me permití ponerlas, pues tenemos que contemplar una serie de actividades. Los escenarios durante y antes de la práctica, pues bueno, eran y continuarán siendo los cubículos dentro de la CUSI. Y bueno, actualmente durante el trabajo en línea, pues el escenario de práctica que requiere bastante control metodológico, pues son el lugar generalmente donde viven los usuarios y usuarias. Y esto ha requerido bastantes adaptaciones. Necesitamos planear el tiempo, el número de sesiones, considerar si los materiales y actividades son propicios. Por acá les ponía unas imágenes. Por ejemplo, estos dos pequeños se llevaban muy bien, y en algún punto ya de las sesiones hicimos una intervención donde estaban los dos, porque estábamos trabajando algo de la estimulación del lenguaje. Y bueno, una vez que los usuarios se conocen, también podemos hacer este tipo de ejercicios que les gustan mucho, y donde además
además de trabajar los objetivos específicos de la práctica, pues también se dan las interacciones propias de los usuarios que van allí y se conocen y son amigos, se hacen amiguitos, o las propias madres o padres de familia que a través del taller a padres pues también se conocen más. Aquí les pongo nada más unas imágenes de algunas adaptaciones que hemos hecho del trabajo a distancia. Por ejemplo, aquí estaban las estudiantes trabajando aspectos de aritmética, ayudándose de una ruleta, una actividad que era pues, bastante atractiva para la usuaria en cuestión. Por acá estaban trabajando el reconocimiento de minúsculas y mayúsculas. Y bueno, lo que hemos estado haciendo es utilizar las plataformas como Zoom, Google Meet o Skype para poder seguir brindando la intervención a los usuarios y usuarias con las adaptaciones metodológicas pertinentes. Pongo acá los ejemplos de materiales que se utilizan dentro de la práctica, pero es más bien para puntualizar que lo que buscamos a través de las intervenciones es que los usuarios y usuarias interactúen, desarrollen progresivamente conductas más complejas a través de aquellos elementos que son más cotidianos o que son los más frecuentes en su vida cotidiana. Por ello, pues nos basamos en todos aquellos materiales o herramientas o técnicas que sean afines a las condiciones reales de los usuarios y usuarias. Es decir, no buscamos que únicamente se desarrolle una conducta dentro del cubículo, dentro de la CUSI. Lo que buscamos es la generalización. Por eso buscamos que todos los materiales o herramientas técnicas que utilicemos pues conserven esta validez ecológica. Bueno, es poco el tiempo. Yo aquí pretendía ponerles un ejemplo de una plataforma que hemos utilizado con los usuarios y usuarias para la habilitación de la aritmética. Sin embargo, bueno, aquí está la dirección web, se las puedo poner en el chat al final por si gustan entrar y explorarla y ver cómo se usa. Es bastante sencilla de usar, bastante accesible y no requiere, sobre todo, que tengamos que pagar algo, porque es uno de los elementos que han sido también muy importantes para las adaptaciones del trabajo en línea. Que sean materiales o herramientas accesibles a todos y que los usuarios y usuarias o incluso sus familias puedan manejarlos sin ningún problema. Uno de los elementos clave dentro del trabajo que se hace en educación especial y es elemental, es muy difícil encontrar un avance en las intervenciones con los usuarios y usuarias si no se involucra a la familia, pues es el entrenamiento a madres y padres. Trabajamos bajo este modelo, entrenamiento madres y padres, que es un modelo conductual, en donde trabajamos principalmente a través del desarrollo de un taller que se da pues por un año completo que se trabaja durante la práctica y en donde se van a abordar mediante psicoeducación, que sería el nivel de intervención básico que se hace en este entrenamiento a madres y padres, y se abordan problemáticas específicas que ellas han reportado a través de una entrevista inicial que hacemos y a través de las necesidades que vamos detectando en la ambientación y, bueno, en la interacción cotidiana con ellas. Al final, pues esto se ocurre en los 2 semestres que se lleva a cabo la práctica, pues se hace una integración de expedientes. Aquí solamente me permití poner cómo es que se estructura un expediente, porque es una de las habilidades que también es importante que desarrollen los estudiantes en cualquier ámbito, no es únicamente en el ámbito educativo, y en donde aprenderán de manera organizada y sistemática a integrar pues toda una información que están obteniendo desde que llegan su primer día a la práctica hasta que terminan el trabajo con los usuarios y usuarias. Este es un mapa general de cómo se hace
ya específicamente cómo se lleva a cabo todo el procedimiento de la práctica desde que los usuarios y usuarias llegan. Cabe resaltar que muchos de los usuarios y usuarias que están en la práctica de educación especial se quedan más de un año en la práctica, porque una de las particularidades con las personas con necesidades educativas especiales es que requieren de apoyos constantes, muchos de ellos, de hecho, a lo largo de toda la vida. Entonces, uno de los retos dentro de la educación especial en esta práctica y en general en el ejercicio de la educación especial es cómo desarrollar y cómo tener cada vez escenarios que no estén únicamente circunscritos a las instituciones públicas, que además son muy limitadas, quienes ofrecen este servicio, para que se pueda atender a las necesidades que van a tener estas personas a lo largo de la vida, ¿no? Aunque nosotras atendemos principalmente a usuarios y usuarias en edad escolar, niños y niñas en primaria o adolescentes de secundaria, en algunas prácticas se atiende a adultos también. La verdad es que las necesidades educativas especiales prevalecen y una serie de necesidades que van cambiando a lo largo de la vida. Cabe resaltar también que durante el trabajo de la práctica, los usuarios y usuarias acuden a otros servicios de la FES, de la clínica universitaria, como es el servicio de medicina, y también acuden a la clínica de optometría para que se valoren aspectos, ¿no?, de la vía visual que pueden ser importantes para el trabajo que se hace dentro de la práctica. Y bueno, como conclusión, me gustaría enfatizar que uno de los retos más importantes dentro de la educación especial posterior a la pandemia, y en particular un reto que representa para todo el ámbito y todos los que estamos en educación especial en esta tradición, es poder llevar los objetivos de la práctica de la educación especial hacia los retos actuales y demandas de las necesidades que tienen los usuarios y usuarias, y poder atender cada vez pues de hecho a mayor cantidad de usuarios y usuarias, ya que el servicio, como les comentaba, de educación especial en diferentes instituciones se ha suspendido y no queda claro qué es lo que va a suceder. Y bueno, aquí pongo quiénes somos las personas que conformamos a este ámbito, a esta tradición. Y aquí están algunos de los productos, algunos de los referentes que pueden encontrar también en la biblioteca de la FES Iztacala. Le damos las gracias a la maestra Marta Alejandra Gómez. Sin embargo, hay varias preguntas que nos han hecho los asistentes. Voy a dar lectura a algunas. Por favor, quienes quieran responderlas. Hay unas en particular dirigidas a cierto ámbito y bueno, pues obviamente la representante o el representante del ámbito, por favor, si nos hace el honor de responderla. Una de las primeras preguntas es una pregunta que va dirigida justamente al ámbito clínico, de clínica, y dice así porque, bueno, la doctora Patti Valladares en su momento mencionó que las prácticas básicas o avanzadas se estaban llevando a cabo en línea, y esta pregunta la hace Juan Antonio y dice, ¿la práctica clínica seguirá siendo en la modalidad en línea para el próximo semestre? La doctora Ana Elena del Bosque, jefa de la carrera de psicología, dio respuesta, pero de hecho voy a leer la respuesta que da la doctora Ana Elena del Bosque, que dice, al reducirse los casos de COVID, que es lo que está ahorita aquejándonos en el mundo entero, se pretende que todas las prácticas de los distintos ámbitos se lleven a cabo de manera presencial. Pero, ¿qué nos podrías tú responder, doctora Patti Valladares? Por favor. Primero que nada, gracias por la pregunta, y fíjense que es una pregunta muy interesante que tiene que ver con la manera en que nos estamos repensando después del COVID. Es decir, idealmente esperamos que el próximo semestre sean las prácticas en vivo, y en vivo tiene la ventaja muy importante para la psicología, que cuando vemos a un usuario o una usuaria y lo vemos, podemos tener de manera más directa una percepción de cuál es la condición de las personas.
Sin embargo, algo que ya se venía cuajando desde antes es la necesidad de acortar los tiempos de traslado en las ciudades. Es decir, si alguien tiene que trasladarse de un lado a otro, lo cual implica dinero, además de gastos de gasolina, contaminación al planeta, etcétera, muchas veces, por ejemplo, en los trabajos también se va a usar esta modalidad híbrida. Una parte en vivo, quizás en las primeras sesiones sería muy interesante una parte en vivo, pero también podríamos combinarlas con otras sesiones de manera en internet, porque esto implica que la gente no tiene que hacer esas 2 horas de traslado para irse a la clínica. Entonces, en primera instancia, la idea es que sean presenciales, pero seguramente vamos a optar por esta modalidad híbrida. Y fíjense qué curioso, están en híbrido como en virtual, como lo estamos haciendo ahora. Por un lado, si estamos enfrente de la pantalla, también mejora la interacción paciente-terapeuta porque nos estamos viendo directamente. Muchas veces en vivo estamos distraídos si hay ruido afuera. Por cierto, si los chicos de educación especial están jugando, están haciendo una fiesta, muchas veces los usuarios y los terapeutas se distraen. Entonces también tiene sus virtudes interactuar a partir de una pantalla. Entonces yo diría que el mejor modelo sería un modelo híbrido. Muchísimas gracias, doctora Patti. Y pues es cierto las aseveraciones que tú estás haciendo, justamente porque en el mundo se está viendo que como parte de los aprendizajes que nos estamos llevando por la pandemia es justamente el trabajo y el hacer uso de estas herramientas tecnológicas del el Internet y poder realizar trabajo virtual, ¿no? Y relacionada a esta pregunta, hay otra pregunta que con gusto hago y les pido a quien quiera dar respuesta, que es lo siguiente: ¿cómo se han llevado a cabo las adaptaciones en el trabajo en línea para las prácticas básica y avanzada? De hecho, la maestra Marta Elena Alejandra Gómez nos dio algunas ideas, pero si alguien quiere ahondar al respecto, por favor, sería deseable. Si quieres, yo para... Ok, sí, adelante, por favor, doctora Patti. Justamente lo que hicimos todo el tiempo, estos últimos años, hemos trabajado virtualmente. Y entonces, el primer prejuicio que teníamos es que no iba a funcionar. Pero sucede que también lo que les estoy explicando, todos estos mitos de que no es lo mismo la pantalla, que no estamos integrados, no, yo en mi experiencia personal ha funcionado bastante bien y eso implica también una cierta flexibilidad. Hay muchos pacientes que el horario de atención en la CUSI, por ejemplo, es de las 10 a las 12 y sucede que nuestros usuarios a esa hora no pueden, o algo que sí está pasando que también nos habla un poco de la realidad, que si hay una computadora nada más en una familia o si están las condiciones que tienen muchas personas, no les permiten tener intimidad y entonces muchas veces tenemos que cambiar las sesiones, que les digo, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, y eso nos ha implicado otra vez manejarnos con flexibilidad. Es decir, que los estudiantes se pueden dar el lujo también de ordenar su agenda con la agenda de los usuarios y a lo mejor dan terapia a las 5 de la tarde, a la hora que no es su horario laboral, pero también eso nos habla del interés de los estudiantes por entrar en estas modalidades de estar disponible y flexible independientemente de los horarios de trabajo, cosa que no se podría hacer de manera presencial, ¿no? Entonces yo se apuesto a este trabajo híbrido. Muchísimas gracias, doctora Patti. Excelente. Creo que la maestra Marta Elena tiene algo que aportarnos, por favor. Gracias. Pues sí, justamente complementando lo que comenta la doctora Patricia, parte de estas ventajas que se tiene con el trabajo en línea es que puedas acceder a horarios donde las familias no podían antes,
pero sí hay que decir que de acuerdo a la población las condiciones y necesidades varían. También hay que enfatizar que ya se hacía trabajo de psicología a distancia desde antes de la pandemia. Podemos consultar los trabajos en telepsicología, hay trabajos muy recientes, por ejemplo, en teleneuropsicología, donde hay todo un modelo que se sigue desde hace tiempo para atender a poblaciones que de por sí no están en centros urbanos y que requieren de esta atención. Entonces, convendría enfatizar esto. Estos modelos se han seguido, lo que pasa es que en nuestro país probablemente es algo que sí nos resulta más nuevo, pero incluso el trabajo psicoterapéutico a distancia, no me dejará mentir la doctora Patricia, de años se han desarrollado ya plataformas y sistemas para que esto se pueda hacer. Hay gente que incluso ha desarrollado aplicaciones, emprendedores que desarrollan aplicaciones a distancia. El tema con el control metodológico es saber a qué población te vas a dirigir. No quisiera extenderme tanto, pero en particular con las personas con necesidades educativas especiales, una de las limitaciones que encontramos es que sí los tiempos de atención son más limitados cuando estamos trabajando en pantalla. Entonces tenemos que abreviar todo el trabajo. La evaluación, observación de la conducta más breve, el uso, por ejemplo, de videos donde les pedimos a la familia de manera sistematizada que nos definimos la conducta, qué conducta vamos a observar de la vida cotidiana y vamos instruyendo mucho a la familia. En el caso, yo creo que también en clínica ocurre, por ejemplo, la familia participa hasta como coevaluadora. Hemos tenido que apoyarnos en la familia para que se pueda hacer esto. Una de las ventajas que hemos tenido dentro de la práctica es que como trabajamos con el uso de instrumentos, más privativo de esta práctica, se ha facilitado algunas cosas de la evaluación mediante la adaptación que decía, desde hacer un PowerPoint a utilizar una herramienta, pero la observación conductual directa sí se ha vuelto más compleja. Y por ello tenemos que poner así entre comillas cómo le hacemos para poder observar la conducta en estas condiciones. ¿Qué ventajas sí hay? Que como están en casa, sí podemos observar sin ir, como teníamos que hacer antes o volveremos a hacer al domicilio de la persona, cómo está interactuando el usuario o usuaria con su familia. Y bueno, hasta ahí me quedo. Gracias. No, excelentes ejemplos, maestra Marta Alejandra. También el maestro Ricardo Galaguera creo que tiene una aportación que ofrecernos. Por favor. Sí, doctora. Maestro. Muchas gracias. Pues yo nada más quería comentar que en el caso particular de la práctica de la que yo imparto, como en los semestres pasados tuvimos la oportunidad de acceder a la población de instituciones de educación superior que ofrecen programas a distancia, fue una cuestión muy interesante porque nosotros planteamos una convocatoria abierta y se inscribieron al servicio de asesoría individual personas de otros estados. O sea, tuvimos personas de Chiapas, de Oaxaca, de Baja California, porque bueno, pues ustedes sabrán que en esta modalidad, pues la apertura en términos, ¿no?, del lugar en donde vives, pues es amplísima. Entonces, eso también es una ventaja que tenemos que considerar. Por ahí alguien preguntaba algo acerca de la descentralización. No sé si se refería a este aspecto en particular, pero creo que es una gran ventaja, ¿no?, que podemos llegar a personas de otros lugares. Sí, justamente, y perdón que te interrumpa, maestro Ricardo Galaguera, hay una pregunta dirigida en Facebook, dirigida al ámbito de educación, desarrollo y docencia, y dice, ¿cómo enfrentan los representantes de esta tradición la descentralización del conocimiento y la modificación de los modelos educativos después de la pandemia? No sé si quisiera respondernos, maestro Ricardo Galaguera o maestro José Roberto Rojas Padilla, por favor. Claro que sí, doctora. Profesor Roberto, ¿usted la responde o quiere que la responda yo? Pues nada más así, aunado a lo que ya comentaba aquí el profesor Ricardo, fue un trabajo que inicialmente nos costó trabajo, disculpen ustedes la expresión, precisamente por este prejuicio donde a lo mejor estábamos muy indispuestos, ¿no? O a lo mejor la población estudiantil estaba un poco indispuesta. Sin embargo, es una cuestión que llegó para quedarse. O sea, la educación a distancia ya la veíamos desde antes de la pandemia. La pandemia lo único que hizo fue acelerar esta condición. Y además, pues llegó para quedarse. Muchos egresados
ya no irán a trabajar a una oficina, muchos egresados ya trabajarán desde sus casas. El teletrabajo es una condición que ya tenemos que hacer parte de nuestras vidas y que implica el desarrollo de otro tipo de habilidades profesionales. Probablemente ya vayamos a las sedes de manera presencial, pero muy seguramente seguiremos trabajando en esta modalidad de educación a distancia, de educación en línea, porque es una exigencia. O sea, no es ya si nos gusta o no nos gusta. Muchas instituciones educativas han implementado ya estos modelos híbridos y por lo tanto hay que atender a esas poblaciones en estos modelos híbridos. Totalmente de acuerdo, maestro José Roberto Rojas. Una disculpa ofrezco al maestro Ricardo Galguera, porque lamentablemente yo pronuncié mal y dije no se preocupe, doctora. Galaguera, es Galguera, perdón. Es un apellido poco común y entonces dificulta a veces la lectura. Doctora Pati Valladares, ¿quieres hacer alguna aportación? En relación a lo que decían, fíjense que justo en la parte fuerte de la pandemia, en la universidad y el Consejo Nacional de Atención Psicológica, no me acuerdo cómo se llama, Ana Luisa, ofrecimos un servicio como de intervención en crisis durante la pandemia y fue muy interesante porque nosotros al menos en nuestro programa atendimos más de 100 personas que estaban teniendo crisis por pandemia, ya sea por un familiar que falleció, etcétera, etcétera, que eran de todos los estados del país, incluso gente que vivía en Los Ángeles, en población hablante parlante en Estados Unidos, y eso hubiera sido imposible sin la virtualidad, ¿no? Y funcionaba bastante bien. Sí, totalmente de acuerdo. Ciertamente se unieron diferentes instituciones y universidades para dar este servicio de atención psicológica de urgencia y sé que la FES Iztacala, al igual que otras facultades de psicología, estuvieron participando en ello. Nada más, antes de darle la palabra al maestro Ricardo Galguera, quisiera comentar que igual como lo mencionó la maestra Marta Alejandra Gómez, ya efectivamente el trabajo en línea mediado por la tecnología ya estaba documentado desde años, décadas, pero nosotros no nos habíamos percatado de ello y que ofrece muchísimas ventajas. De hecho, ya al estar haciendo comparaciones y se tiene reportes científicos al comparar justo esta modalidad y se muestran los hallazgos tan importantes como es mostrar las bondades del trabajo en línea, ¿no? Definitivamente, y como lo dijo, lo mencionó el maestro José Roberto, es algo que ya se va a quedar, ¿no? Seguramente, y que tenemos que estar combinando de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, yo quisiera, bueno, mejor le doy la palabra primero al maestro Ricardo Galguera y posteriormente hago otra pregunta que está presente. Por favor, maestro Ricardo. Sí, gracias, doctora. Bueno, pues a propósito quisiera hacer el reconocimiento público al doctor Arturo Silva, que está aquí con nosotros, que bueno, bien sabemos que él ha trabajado muchos años en estas cuestiones de la educación a distancia y la cuestión de la virtualidad. Bueno, pues él es un gran ejemplar y agradezco que esté aquí acompañándonos y escuchando las conversaciones, doctor. Y quería comentar también acerca de la misma pregunta que nos hacía el compañero sobre cómo hemos planteado en el ámbito de educación, desarrollo y docencia, cómo nos hemos ajustado a la modificación de los modelos educativos después de la pandemia. Por eso era importante lo que hace ratito platicábamos. Los modelos son la dimensión pedagógica de la interacción educativa, ¿no? A nosotros nos corresponde otra dimensión, la dimensión psicológica. Entonces, pueden cambiar, pueden variar, modelos hay muchos, modelos educativos hay muchos, pero nosotros, obviamente, pues eso influye, ¿no? Tiene cierta influencia en la dimensión psicológica, pero a nosotros nos interesa esa, precisamente. Por eso es importante tener claridad desde la perspectiva teórica que manejamos
¿Qué es lo psicológico? De esa relación educativa, de esa interacción profesor-estudiante, estudiantes, etcétera, ¿dónde está lo psicológico? Solamente quería comentar eso, doctora. Muchas gracias. No, gracias a ti. Coincido contigo que un pilar del avance tecnológico y del uso de la tecnología en línea es el doctor Arturo Silva, al cual agradezco que esté aquí con nosotros. Mañana, por favor, prendan todos se conectan no, perdón, mañana no, el viernes 6 de mayo, vamos a dar continuidad a la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual, y el doctor Arturo Silva nos hará una entrega preciosa de su presentación desde el ámbito organizacional. Así que por favor no dejen de seguirnos, ya sea en vivo, o en la transmisión en vivo, o bien ya va a estar grabada, ¿no? Voy a hacer, tratando de ya un poco ir cerrando este bloque de participaciones de los ponentes y las ponentes del ámbito, de los 3 diferentes ámbitos: clínico, educación, desarrollo y docencia, y educación especial, desde la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Quizás sea la última pregunta. Dice así: la psicología hoy es una disciplina que ha ganado presencia como apoyo a la población. Me queda claro, nos queda claro, ¿no? Y debido a los problemas que se han exacerbado como resultado de la pandemia en la que nos encontramos, porque pues ya estamos, yo creo que ya dejó de ser pandemia y va a ser una situación endémica. La pregunta es, ¿cómo han sido abordados dichos problemas en las prácticas básicas y prácticas avanzadas de los ámbitos profesionales? Todos estos problemas ya nos mencionaba la doctora Patti justo estos problemas que se han exacerbado y que ella nos puede reportar su experiencia. Por favor, doctora Patti. Fíjense qué interesante que no habíamos tomado en cuenta, porque estamos poniendo el foco en que los usuarios de nuestros servicios son los usuarios, es decir, los niños de educación especial, las escuelas, etcétera. Pero lo que descubrimos con la pandemia, y es un análisis que está haciendo dentro de toda la universidad, es qué les está pasando a nuestros estudiantes, cómo están viviendo, cómo vivieron ellos la pandemia, y cómo todo esto, otra vez, tiene diferentes características, ¿no? Número 1, hay un servicio, se llama Sistema de Salud Mental de la UNAM, donde estamos trabajando la Facultad de Psicología, Iztacala, Trabajo Social y Medicina, y lo que se está haciendo es una evaluación de salud mental de los estudiantes universitarios. Y por decirles algo, lo que se está analizando, parte tiene que ver con que muchos estudiantes vivieron la pandemia como una suerte de que perdieron 2 años de su vida y que ya no tiene futuro, que no se van a poder reponer, etcétera. También salió a relucir toda la conflictiva que pasa en las familias. Otra vez, si los estudiantes tenían o no internet, tenían las condiciones para el trabajo híbrido y demás. Y es una población que no estamos atendiendo de manera suficientemente sistemática. Entonces, seguramente, ahora que volvamos de manera más clara presencial, parte de nuestra población de atención son los estudiantes mismos. Porque ahí está atorado duelos pendientes, depresiones, y lo que decía es que el nivel de ansiedad en los estudiantes universitarios había subido muchísimo, así como el consumo de sustancias, de alcohol y drogas, etcétera. Entonces nos abre la puerta a todos nosotros para no olvidarnos de esta población que somos nosotros mismos, ¿no? La gente con la que trabajamos. Entonces yo creo que vale la pena que lo tomemos en cuenta. Claro, y bueno, sumando a esta población meta que son los propios estudiantes, yo no dejaría a los docentes. ¿Sí? Los docentes también estamos inmersos dentro de esta triada, ¿no? Docentes, estudiantes y
usuarios o, sí, usuarios de los diversos servicios psicológicos, ¿no? Así es, ¿no? Oye, y Ana Luisa, y perdón el comercial, pero entonces fíjense lo que está pasando en la UNAM post pandemia. Este asunto de la emergencia de los estudiantes como población digna de cuidado, más los académicos, y el otro fenómeno que salió a relucir, que es el fenómeno de la violencia escolar. Entonces también se está planeando una encuesta en toda la universidad, porque lo que descubrimos es el alto nivel de violencia que ocurre dentro de las universidades, entre compañeros, profesores, alumnos, administradores. O sea, es todo un asunto bastante complejo que en el próximo año vamos a encuestar a todas las universidades para entonces tener programas también específicos para minorar ese problema. Totalmente. O sea que trabajo psicológico vamos a tener muchísimo. Justo es la psicología una de las disciplinas o de las áreas más importantes que hoy cobra relevancia en dar respuesta a la problemática mundial, ¿no? De las personas. Ya nada más quizás una última pregunta y quizás a lo mejor ya nada más como para cerrar. ¿Cuál es, de acuerdo al propósito o cuál es el propósito de la psicología, independientemente, y ustedes por favor expertos, independientemente del ámbito estamos hablando de la tradición conductual, ¿cuál es el propósito de la psicología independientemente del ámbito de aplicación profesional? Para que esto nos llevemos de tarea todos. ¿Quién nos pudiera dar respuesta a esto? Desde los diferentes ámbitos, ¿habrá algo que nos una a todos los ámbitos? Yo ya prometo no monopolizar el botón, pero solo le voy a decir una frase. Yo creo que con todo lo que hemos dicho en estos días de la psicología, de analizar y demás, yo creo que nuestra labor como científicos es regresarle a la sociedad, a la universidad y a la sociedad los elementos necesarios literalmente para lograr sociedades pacíficas, humanitarias, incluyentes. Y eso es nuestro trabajo. Nosotros somos los expertos en conducta. Claro. Hablar pues, de bienestar social y mental. Justo eso es lo que yo me ganaste la respuesta, doctora Patti. Es una pregunta que le hago a mis estudiantes de primer semestre para que se lo lleven de tarea a lo largo de su formación, tanto básica como de formación supervisada profesional. Es justo mejorar el bienestar de las personas. Independientemente del ámbito de aplicación profesional, debemos de promover el bienestar de las personas y en la medida de lo posible reducir el malestar. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a cada uno de los y las ponentes que nos hicieron el favor de acompañarnos y compartir de su valiosa experiencia